Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Desconecte Podcast. El día de hoy me acompaña Kenny Galindo, técnico de la TGW. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenidos a la TGW, la Casa del Artista Nacional y la Radiodifusión Guatemalteca, de donde todo nació. Muy bien, muchas gracias. Para empezar, me gustaría que nos pudiera contar quién es Kenny Galindo, así profesionalmente, personalmente. Bueno, Kenny Galindo, pues yo soy un técnico de acá de TGW, soy encargado del estudio de grabación número 1. Pues mi función acá es editar, producir y tratar de terminar de crear todas las ideas que los productores pues, se les ocurre. Estudié electricidad, electrónica, aunque me dedico a cosas de sonido, porque también tengo una parte que es musical, aparte de eso soy músico, entonces en algún momento de la vida todo se juntó y me dedico a esto. Ok, entonces hubo un momento en el que usted dijo, a esto me quiero dedicar. Sí. Realmente estoy trabajando en radio por puras coincidencias de la vida, porque entré a trabajar en esto hace como 20 años, por un amigo que trabajábamos en otra área de nada que ver, pero él le gustaba mucho la radio, se buscó camino en la radio, le dieron una oportunidad, pero después tuvo que renunciar y por no quedar mal, dijo, voy a sugerir a alguien y ese era yo. Pues él le abrió la puerta. Sí. ¿Y sí le gusta todo lo que hace aquí? Sí. Acá es algo muy... trabajar en radio es interesante porque hay mucho trabajo creativo. Entonces hay que desarrollar todos los días ideas, hay que aportar, aunque ya me dan las ideas, yo también tengo que aportar algunos detalles para llevar creativamente a todos los materiales pues a donde quiere el productor, que es lo que más le interesa. Sí. Bueno, el tema principal de esta entrevista es la edición y la producción cultural. Ok. Entonces me gustaría saber que desde su experiencia, ¿cómo describiría el panorama actual de la producción cultural en Guatemala? Bueno, actualmente, culturalmente ha habido mucho descuido porque las radios comerciales, pues por ser comerciales, tienen el enfoque únicamente de vender espacios publicitarios que pues están en lo correcto porque hay que sobrevivir, ¿verdad? Pero lamentablemente han tomado la decisión de todos los espacios culturales, todo lo que podría aportar algo, pues lo han ido limitando mucho. Actualmente es muy difícil encontrar en radios comerciales espacios donde se hablen, se toquen o se presenten temas artísticos y culturales, ¿verdad? Pero sí existen espacios como la TGN y TGW, que sí tienen espacios, hay radioteatros, se presentan campañas de concientización, se presentan campañas de mejoramiento en algunas áreas, consejos, o sea, son cosas que ya no se aplican en la radio, pero que actualmente aquí sí se usan porque tenemos la virtud o la ventaja de que no nos interesa la venta comercial de la radio, sino específicamente la promoción cultural del artista y del país, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿qué contenidos cree que tienen un alto impacto dentro de nuestra sociedad? Yo creo que es variado, porque depende del segmento. Recordemos que algo que le interesa a un joven no necesariamente le va a interesar algo a una persona adulta. Entonces creo que para responder más adecuadamente esa pregunta tendríamos que desarrollar un poco más de contexto. Porque si hablamos de jóvenes, pues a los jóvenes les gusta lo que está de moda. Tal vez ellos no son un punto tan cultural, aunque sí hay la misma moda llega a ser cultura en algunos casos, ¿verdad? Pero no se ve de esa manera, se ve algo como algo que se puede utilizar por un momento, algo que todo el mundo se lleva con la corriente. Entonces, como te digo, son cosas que son espacios que ya ahora ya no son como antes. Antes sí la radio realmente en todo el contenido era muy lleno de conceptos, información interesante y a la gente también le interesaba, pero hoy los gustos han cambiado. También recordemos que la influencia de todos los medios extranjeros pues también han terminado por influenciarnos y tal vez desinteresarnos un poco en cultura, en cuestión jóvenes. Cuestiones adultos, pues sabemos que sí hay bastante interés y se mantiene, pero
siento que los espacios se han ido disminuyendo en cuestión de radio, ¿verdad? En cuestiones de otras áreas, pues es diferente. Pero en cuestión radio es muy diferente. Sí, ya. Y en algún momento esos dos enfoques de los jóvenes que a veces se dejan llevar por lo externo y con los adultos, ¿es difícil hacer una producción teniendo en cuenta esas dos áreas? Yo creo que no. Aunque sí es un reto en sí, porque estamos hablando de dos posturas diferentes, de dos segmentos completamente diferentes, pero siempre hay personas muy creativas que encuentran enganchar una manera los dos lados. Entonces, en ese sentido depende mucho de quién esté diseñando algo para poder conectar esos dos mundos, porque en sí se podrían decir que son dos mundos, aunque son más en uno mismo, ¿verdad? Muy bien, ahora yéndonos un poco al tema de la edición, ¿qué papel juega la edición en la construcción de productos culturales con identidad y propósito? Mucho, porque en cuestión de edición se puede, hay un tema principal en radio, uno de los, un elemento con que siempre se ha contado y contamos es la imaginación. Uno en la radio puede poner un sonido de un avión y el cerebro automáticamente se imagina. Entonces, para poder aprovechar eso y lograr influenciar y que realmente crea un impacto, se utilizan elementos de sonido. Por ejemplo, cuando son radioteatros, hay partes donde dice sonido de un ambiente de la calle, por ejemplo. Son cosas que son muy útiles, porque si yo no tengo todos esos elementos, mi cerebro no logra, aunque yo te esté diciendo, estás en la calle, pero el cerebro no se queda con esas palabras, él sigue con lo demás que está escuchando. Pero si ese elemento sigue presente, sigue imaginándose el cerebro. Entonces, en la edición es muy importante, en cualquier realmente de contexto, pero en el cultural es muy importante porque nos ayudaría en cuestiones, por ejemplo, un radioteatro, que eso es a lo que me estoy refiriendo, para desarrollar todo un tema. Realmente puede llegar a ser complejo a veces, porque si uno quiere, puede llegar a tener un audio a un nivel cinematográfico inclusive. Obviamente no hay televisión, ¿verdad? No hay una pantalla, pero en cuestión de sonido sí se puede lograr influenciar al cerebro con muchos sonidos para que se imagine y automáticamente, por ejemplo, sonidos en una guerra, uno se imagina que está en una guerra. Entonces es muy importante. Y cuestiones de edición en otros sentidos, como pues una radiorevista, también es importante la edición porque crear segmentos, presentaciones de cada segmento, todo eso es bien importante para tener una estructura en un programa que imita cultura, porque no se puede tener un programa sin tener bien marcados los segmentos, porque las personas se van a perder, no saben, de repente en un momento les están hablando de algún tema y después de otro, ¿verdad? Entonces es importante que en sí la edición se cobre, pues haga todo su trabajo y logre ayudar a tener un esquema de un programa por hora, por ejemplo. Entonces son dos cosas sencillas, pues, pero se puede extender aún más. Cuestión de contenido, actualmente tengo un programa que toca temas, pero no son temas, son temas como misteriosos, pero no son ni esotéricos ni espiritistas. Son temas interesantes, por ejemplo, se habla de la cultura maya, de la cultura, ¿cómo se llama? Egipcia, cosas, y sí se tiene que tocar cosas que a veces ellos manejan cosas un poco, por ejemplo, están hablando de cosas un poco más oscuras o algo así. ¿En qué apoya ahí la edición? Es algo muy sencillo. Si alguien está hablando de un tema, pues, positivo, el editor viene, escucha, selecciona un tema que tenga una sensación positiva, que solo con el sonido dé esa sensación, que con la música se puede lograr, y así con todos los temas que se pueda. Entonces, aparte de lo que el locutor, el contenido, cómo lo locuta, el editor también se encarga de crear ese ambiente, si no sea con música, con sonidos. Entonces, son cosas que si vinimos los tres elementos se pueden hacer producciones, pues, digamos, a cualquier nivel, digamos, porque sí, son tres elementos que cualquier producción, inclusive internacional, tienen, ¿verdad? Me parece bien interesante lo que mencionaba de esa parte de que el locutor cómo lo habla, cómo lo dice,
y el efecto que se le pone en la edición. Sí, correcto. Creo que desde mi experiencia siempre han dicho eso de que ustedes tienen que enfocar su voz para que la gente empiece a imaginar lo que están contando, lo que están diciendo, y era lo que mencionaba. Y entonces creo que esto lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo es el equilibrio de lo técnico con el proceso creativo? Porque sé que para poner todo eso de que un avión va pasando, o sea, eso tiene que surgir de la mente, porque no siempre es como que, bueno, aquí qué podemos poner. Sí. Entonces, ¿cómo es ese equilibrio? Principalmente tiene que ver que el editor también se sumerja en lo que está haciendo. Con este programa que les mencionaba, me toca que desde que está grabando a mí se me están surgiendo ideas. Porque cuando él viene, me trae el texto, me dice, este tema va a ser, me sugiere cosas, así, ok. Desde ahí ya me dejó condicionada la cabeza. Y mientras está grabando, voy escuchando cómo lo graba, entonces digo, aquí es un fondo un poco más emocional, un poco más misterioso, depende. Entonces, desde ese momento ya está trabajando y al final, bueno, una cosa muy importante también, es lo del tema de la locución, que cabal lo mencionamos. Una cosa es cómo dice el locutor, pero también uno tiene que estar muy implicado en ver cómo le está diciendo. Y cuando realmente se salga del formato que esté llevando, corregir. Entonces uno se implica tanto en la edición como en el momento de la grabación, que es lo más importante. Y considerando todo esto, ¿habrían algunos elementos claves que se utilizarían para todo esto de la producción cultural? Cosas a tomar en cuenta, como lo que mencionaba de que el trabajo en equipo, de que él me sugiere eso, no. Pero aparte de eso, ¿hay algo más que se llega a considerar? Yo creo que la base de todo esto que mencionaste es la comunicación. Porque podemos hacer un equipo de trabajo, pero si yo no permito que tus sugerencias hagan cambios en lo que yo hago, pues yo estaría cometiendo un error y perjudica el trabajo final. Entonces, creo que se basa más que nada en la comunicación. ¿A qué me refiero? Yo tengo esta idea, este es el sonido que quiero que pongas. Ok, yo lo pongo. Después, no, ese no era. Pero a veces hay personas que les da pena decir eso y hay personas que no les gusta que les digan eso. Entonces, creo que hay que aprender y comunicarse adecuadamente. O sea, hay cosas que yo sé que voy a poner que el productor puede ser que no le guste. Y eso es así. Y no es ningún problema. A veces me dice, fíjate que no me gustó el fondo. Bueno, hagamos otro. Entonces le propongo otro, pero es comunicación. Estar la apertura. Eso permite que fluyan las ideas. Quizás en algún momento yo ya tengo algo, pero viene él y me dice, mira, ¿y si aquí hacemos esto? Tal vez ya está el producto terminado, pero es una buena idea. Entonces, lo más recomendable en ese sentido es mantener la mente abierta y la comunicación totalmente sin problemas con la otra persona. Trabajo en equipo, o sea, y elementos adicionales, es que creo que de ahí sale todo, porque recordemos que aquí es más creatividad que cualquier otro elemento. En esto no hay nada estándar, porque inclusive yo hago algo ahorita y después digo, no me gustó, lo vuelvo a editar y termina siendo diferente, aunque dentro del mismo texto, pero eso es lo bonito, que no hay reglas que tengamos que respetar a fuerza para que funcionen las cosas. Aquí es, si tengo una buena idea, lo logro transmitir, me la entienden, se traduce en algún buen resultado, pues al final lo que queda bien es la radio, que es el fin que buscamos todos, ¿verdad? Entonces la base de toda esta producción, desde su inicio hasta su final, es el trabajo en equipo y una buena comunicación. Una buena comunicación. Se puede decir que es un triángulo. El productor, que es quien le caen las ideas del cielo. El locutor, que es quien, si no logra transmitir la idea adecuadamente, no llegamos, ni siquiera salimos del puerto. Del barco. Sí, entonces no llegamos al destino, ¿verdad? Y la tercera sería el editor. El editor se encarga de que esté grabando bien, que a veces me toca que darle una pequeña sugerencia, alguna palabra al productor, porque se nota. Y a veces, pues, funciona. A veces, no, es que por esto y esto. Me dicen, tienes razón, ¿verdad? Entonces, entre los tres, porque también al locutor, como hay que dirigirlo, hay que decirle, no estuvo bien. Entonces, cuando hay un buen trabajo, una buena comunicación, todo eso no es un problema, es una ventaja, porque se pueden llegar. Hay errores y a volverla a grabar. Esta partecita nada más, pero así toca, ¿verdad? Entonces, eso para mí esa es la base de todo. Y la verdad es que es lo que me ha funcionado acá.
tanto en los grupos de trabajo que he armado, yo tengo como 14 años de estar acá, entonces me ha tocado que trabajar con una buena cantidad de productores. Tengo la suerte de que han sido muy buenas personas y que se han podido trabajar muy bien con ellos, pero también uno tiene que poner de su parte, tener la apertura. Sabemos, si mañana me ponen a otro productor, pues tener la cabeza de venir y empezar a entender cómo le gusta trabajar, qué tipo de producciones le gusta, qué tipo de música le gusta que le pongan, cómo es el sonido en general. Son cosas que uno tiene que descubrir, pero como te digo, es cuestión de que uno tenga la tranquilidad y la capacidad de entender de que sigue siendo un trabajo en equipo esto. Entonces, aquí no hay delanteros realmente, porque al final de todo, cuando sale al aire una buena producción, nadie se entera quién lo hizo. Pero la radio queda bien posicionada y que eso es realmente para lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, como te digo, elementos, partimos de ahí. Comunicarnos bien y los resultados se van a ir dando poco, pero porque la creatividad entre 3, 4 personas realmente es algo bien sencillo, ¿verdad? Porque las lluvias de ideas, pues siempre todo el tiempo aportan cosas y todo eso se puede dar solo bajo un contexto de buena armonía, un buen trabajo en equipo, ¿verdad? Básicamente. Pues me parece bastante interesante cómo aquí se hace el de 3 cabezas piensan mejor que una, porque opino que, como decía, que aquí nadie tiene límites. Sí. Pues, mientras nos mantengamos en lo que queremos, aquí vuelan, vienen las ideas, y siento que eso es algo muy importante, que todos podamos compartir un poco más de nuestras ideas, porque de eso se trata el trabajo en equipo, sí, ¿no? Correcto. Que cada quien pueda opinar, cada quien de su idea, y es como una semillita, entonces poco a poco se va haciendo el gran árbol. Correcto. Entonces, pero también todo esto me hace pensar en qué desafíos enfrentan todos los que se dedican a la producción cultural en medios así como la TGW. Uy, creo que son muchos, porque principalmente que generar contenido que llame la atención. Y a una persona adulta, pues creo que no es que sea fácil llamarle la atención con algo educacional o cultural, mejor dicho, pero con una persona joven es diferente, porque los gustos de los jóvenes, pues como van cambiando tanto, hay que adaptarse a eso. Entonces, toca mucho que encontrar esa fórmula, la verdad, sí es algo complicado, no te podría decir es esto, porque yo creo que quién sabe eso, no, ninguno, ¿verdad? Las mismas personas creativas de agencias que logran tener buenas campañas o que tienen éxito, me he dado cuenta de que no es que tengan una consecución de éxitos de campañas. A veces le pegan al clavito y está bien, o sea, pero no es una cuestión tan... Porque como te digo, cambia tanto esto que creo que tal vez la capacidad de adaptarse de las personas, entender en el contexto donde están, eso va a ayudar realmente a que las cosas que se vayan produciendo en X momento estén acordes, y tal vez eso ayude a que llame la atención y por lo mismo generar la audiencia, que es el problema más grande en esto del cultural, generar a la audiencia que le llame la atención y que realmente ponga atención. Como te digo, en radios comerciales eso ya no funciona, no les funcionó y ya no les dan espacio. Han habido algunas pocas, pero con el tiempo se vuelven de todas maneras igual, porque hay que vender la radio, ¿verdad? Entonces el problema, como te digo, es eso, que lograr adaptarse para que las nuevas generaciones les llame la atención, que es lo más complicado, siento yo, porque entenderlos es cuestión de ver en el contexto que estamos, ¿verdad? En el mundo. Entonces ese sería uno de los problemas más grandes, ver cómo llamar la atención, cómo entenderlos, cómo mostrarles algo que diga, eso me gustó. No sé si por el contenido o por cómo lo dice, pero me gustó. Entonces es algo, encontrar esa clave es uno de los problemas más grandes, ¿verdad? Para poder generar. Escuchando todo esto, me viene la pregunta que es, ¿cómo innovar? Porque siento que esto es algo donde uno a veces se sienta y piensa, ¿y ahora qué hago? Porque ya toqué esto, y sin caer en repetir, sí, sino que algo nuevo, una idea nueva, justo darle en el clavito. Darle en el clavo, sí, es bien difícil. Creo que he visto yo con los productores que he trabajado acá que muchos tienen la capacidad, o algunos han tenido la capacidad de que se logran salir del cuadro. Ya viendo las cosas desde afuera,
a veces uno puede lograr encontrar otros caminos, ¿verdad? Que cuando está uno dentro de todo. Pero hay que tener esa capacidad, siento yo, para poder lograr eso. Como te digo, porque al final de eso va a ser como que nos adaptamos a esto y ya logramos generar contenido que llame la atención, pero que sea el contenido que yo les quiero mostrar. A fin de cuentas, no es algo que uno tenga que darle tantas vueltas que ya no es lo que yo tenía, sino que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, me he dado cuenta que es algo bien complicado, pero hay gente muy inteligente y creo que así como ustedes que estudian, tienen muchas herramientas y les están dando muchas herramientas que en algún momento les van a dar la capacidad de salirse del cuadro y poder encontrar esos elementos que ya generan esa atención, que a fin de cuentas es lo que más nos interesa acá, ¿va? Generar la atención para que nos escuchen, que es para lo que vivimos. Claro, sí. Y regresando un poquito al trabajo en equipo, Uh-huh. ¿qué rol juega el productor cultural? El productor cultural, como en todas las áreas, es el líder del grupo, porque como es quien genera ideas, normalmente es la persona que dirige la orquesta. En este caso es una orquesta de 2 personas más, ¿verdad? Bueno, pero pueden haber más todavía, depende de los tipos de producción, pero en cuestión del productor, él es el líder, él es el que a fin de cuentas nos va a decir, bueno, esta producción va a tener esta intención y llega aquí. Y la meta de los demás es llevarla hasta ahí. Entonces, tanto lo que aporta el locutor como lo que aporto yo como editor. Y entre todos pues vamos haciéndola. Porque inclusive a veces hacemos materiales y el locutor es el que aporta dentro de lo que ya está. Y si hacemos este cambio. Entonces también su experiencia sirve de mucho. Entonces, a fin de cuentas, aunque dentro de la radio hay diferentes roles, uh-huh, la radio se maneja de tal manera que todo el mundo puede aprender cómo funciona y puede aprender a aportar ideas creativas. Entonces es algo dentro de la misma radio, o sea, eso. En otros tipos de trabajos, un oficinista es un oficinista y hasta ahí. Él no se mete con el contador y el contador no se mete con él y no le sugiere nada. O sea, sí, pero aquí no es así, aquí es diferente. Y eso lo lidera siempre el productor, que es el que al final, él sabe a dónde va la campaña. Y a eso nos pegamos los demás. Entonces el productor es la cabeza, pero nunca se cierra a las opiniones de las otras personas. Alguna vez me he tocado con alguno así, pero me he dado cuenta que los que tienen éxito son los que escuchan. Sí, los que escuchan y, miren muchacho, tengo esta idea, ¿va? Qué buena idea. Mira, y si le cambiamos esto acá, o ¿por qué no le haces este concepto diferente? Está bien, ¿verdad? A veces defienden sus ideas porque ya tienen el concepto bien hecho y cuando te lo explican es, ahora yo lo entiendo. Pero sí, él es el que va liderando siempre y él es el que al fin de cuentas, cuando dice, ahí está. Ahí está. Ahí se queda. Entonces, ahora, ¿qué habilidades considera que son fundamentales para quienes quieren incursionar en este mundo de los productores, uh-huh, tanto culturales como en general? Principalmente, y si es cultural, tiene que ser alguien que le guste leer, porque la cultura, hay mucha cultura en libros, ya se había perdido hace algunos años, pero he visto que se ha revitalizado, o sea, ha venido para arriba últimamente, pero es porque ahí está la historia de la humanidad, sabemos que todo está escrito, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas. Un productor tiene que ser alguien que maneje conceptos, que sepa de información de todo un poco. Como buen locutor, se sabe que un locutor tiene que tener conceptos de todo, tiene que estar al día en todo, para que el día que le pregunten de X cosas no se quede callado, ¿verdad? Un productor, aunque no habla, pero también tiene que tener la misma calidad. Por ejemplo, acá tenemos uno de los productores, es el encargado de escribir el programa de Chapinlandia. Chapinlandia es el único programa en Guate que pasa en vivo marimba, pero el concepto del programa es un viaje por toda Guatemala. Uh-huh. ¿Y cómo le hacemos para hacer un viaje por toda Guatemala? Bueno, hay una librería ahí que tiene él, y él aparte tiene cosas. Él es una persona que le gusta la cultura, sabe de cosas, lee, tiene libros. Creo que hay una persona que no tenga algo así, no podría ser capaz de hacer un programa,
porque realmente hay que tener las herramientas y solo leyendo, y más cuando se trata de conocer todo lo que somos como guatemaltecos. Solo alguien que tenga esas capacidades o que le guste la lectura para aprender, ¿verdad? Porque de otra manera no sé cómo se aprende. Entonces, pues eso, que tenga la capacidad de entender, por ejemplo, si va a hablar de Guatemala como este caso, como te mencionaba, pues él tiene que saber de lugares, tiene qué le gustan los lugares, qué producen, qué la gente, qué le gusta, qué música les gusta, inclusive. Todo eso se aprende leyendo. Y antes de él también había otro productor, que Carlos Cifuentes, él fue legendario de acá, porque duró mucho tiempo. Otra persona muy leída, muy culto, era una persona muy positiva y lo que él escribía era muy poético, muy bonito. Entonces, por eso pasó casi 50 años escribiendo ese programa, no sé, fue un montón. Entonces, hay que tener características, creo yo, del tipo de información que se va a manejar. Por ejemplo, él, como te digo, él manejaba este programa de Guatemala y todo eso. Él sabía de cosas de chapines, de chapinismos, de todo. Entonces hay que estar implicado, hay que tener conocimiento. Yo no podría, por ejemplo, sentarme a hablar de aviones, porque yo no sé nada de aviones, ¿verdad? Pero si hablamos de cultura, de un lugar en específico, pues hay que leer, hay que informarse, o inclusive hay que ir. Él me contaba algunas veces que iba a los lugares porque o no había mucha información, o simplemente le despertaba ganas de saber qué, de tanto ver la información. Algunas veces me contó que se fue y pues estuvo bien y todo, pero ya ahí se daba cuenta de que había muchas más cosas que contar, ¿verdad? Implicarse de esa manera, porque a fin de cuentas tenemos la capacidad de nosotros poder desarrollar cualquier tema, pero sí hay que estar bien informados para eso, ¿verdad? No es solo de sentarse y decir, bueno, hoy hablamos vamos a hablar de manzanas rojas. Entonces, la capacidad de meterse realmente. La radio tiene tiene la cosa de que a uno le pica el mosquito y se implica y se implica y se implica. Y dentro de las tareas que a mí me tocan, empieza uno a desarrollar ideas, aportar, y cuando ve los demás también está lo mismo, y lo que se beneficia al final es la radio, porque está teniendo, pues digamos, material creativo, que es lo que al final le interesa emitir. Entonces, como te digo, hay que implicarse mucho y tiene que ser alguien que de verdad le guste el tema. Yo siento que cuando es una persona que domina un tema, le gusta, se nota. La persona lleva el tema, lo dice, se nota y realmente genera interés. En cambio, una persona que no conoce mucho el tema se da cuenta y a eso, él no sabe mucho y lo cambió. Y a nosotros lo que nos manda es el aburrimiento, porque el aburrimiento es, cambio a otra. Sí, entonces podríamos decir que una buena base es que tiene que ser todólogo. Adaptarse al tema, aprenderlo, estudiarlo lo más que se puede, sí. Porque siento que también algo muy importante es que uno no puede salir, en la radio al menos, justamente, no puedo hablar de aviones porque yo no sé de aviones, pero si quiero hablar de aviones, tengo que estudiar a los aviones. Sí. Entonces eso me parecía muy curioso justamente a este señor que mencionaba de que viajaba a los pueblitos y de verdad me parece algo que lo hace ver comprometido con su trabajo. Exacto. Porque no es bueno, esto lo puedo sacar de Google, no, yo quiero ir a ver, quiero descubrir, porque justamente hay muchas cosas que no muestran en internet y son cosas valiosas. Son valiosas, sí. Claro, también no vamos a hablar de Suiza y mañana me voy a Suiza, pero siento que sí se puede sacar como mucha información y vestirnos del tema. Correcto. Poder decir, por ejemplo, que alguien venga y me pregunte, mire, ¿y Suiza qué tiene de interesante? Bueno, esto, pero ya investigué, ya conté, ya me llené del tema. Entonces siento que eso sí es algo bien importante y creo que mucha gente no lo toma en cuenta de que, bueno, vamos a hablar de esto y ahí, como salga. Si no es implicarse, o sea, realmente decir, bueno, vamos a hablar de florecitas amarillas y desarrollamos 2 horas de flores amarillas, pero así, bien hecho. Porque la verdad es que las personas realmente sí tienen la capacidad de darse cuenta cuando uno no está hablando cosas que no son, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la seguridad que transmite uno, a pesar de que uno en la radio no lo miran a uno, solo lo escuchan, pero con eso es suficiente para saber cuando una persona no está realmente enterada de algo. Inclusive se nota cuando alguien está leyendo, ¿verdad? Sí, y mucho. Creo que a todo esto, una de mis preguntas finales, antes de pasar a mi compañero, es... a mi compañero,
¿Qué le gustaría ver en un futuro en la producción cultural de nuestro país? Creo que hay mucho. A mí me gustaría ver Guatemala, porque realmente hay mucho que hablar de este país. Aquí hay lugares como Suiza. Aquí hay lugares como Suiza. Hay lugares como Suiza, no hay que ir a Suiza. Pero como nadie me cuenta, yo no lo sé. Y así como a mí nos pasa a los más de 15, no sé, 18 millones que somos. Entonces creo yo que para mí es importante que los guatemaltecos nos sigamos sintiendo orgullosos de donde estamos, de donde somos y de donde venimos. Y ya no nos promocionan Guatemala como, si no es, por ejemplo, el Inguat o algo así, no vemos nosotros spots en la televisión de Guatemala, ¿verdad? Entonces, que se le abran espacios al país. Me gustaría más, yo sé que es difícil que se manejara más marimba en vivo en otras radios. Es difícil, yo lo sé, porque para empezar no hay muchas que pongan de por sí. Pero en sí, pues que nos sintamos más orgullosos de lo que somos, del país que tenemos, que realmente es un país bonito, es un lugar bonito para vivir, bondadoso, porque del suelo arrancamos cualquier verdura y no la podemos comer. Pero ya no se promociona el país como tal, entonces a veces nos dejamos influenciar más porque vemos que en Estados Unidos es bonito también, pero aquí no hay nada que envidiarle a ningún país. Y a veces yo me he dado cuenta, he conocido gente de afuera que viene me lo transmiten de esa manera, ¿no? Así como que, qué bonito, no esperaba encontrarme todo esto, allá. Y a veces he escuchado comparaciones con otros lugares que también, o sea, digo yo, si nos comparan con la gente de afuera que viene y se encuentra y dice, qué bonito, como en otro lugar de allá lejos, pues creo que estamos re bien y hay que seguirlo promoviendo. Eso para mí sería lo más importante, promoverlo, pues lo que somos, ¿verdad? Sí, darnos a conocer, y no solo por las cosas malas, sino también, sí, totalmente, porque siento que eso es algo que me influye mucho. Dan a conocer el país como la parte mala, pero hay mucho más allá, justamente, de tal vez nosotros sí tenemos paisajes como Suiza, nuestros pueblitos y todo eso, y siento que pues esa sería una muy buena idea, dar a conocer tanto tal vez a las personas mayores que ya no pueden salir, pero les gusta imaginar, y a los jóvenes para que conozcan que también aquí pueden explorar, pueden empezar, si quieren explorar el mundo, pueden empezar por donde están. Fíjate que a veces me aparecen ahí en la plataforma de videos y me he topado con unos 3, 4 casos de gente que anda viajando en carro, en moto, en toda América. Pero cuando vienen acá, pasan por acá, en todos los lugares se tardan, pero se tardan como un mes estando acá. Entonces yo, chica, y eso que van de pasadita. Si yo me tomara el tiempo para ir a visitar, entonces no me va a alcanzar ese mes. Nada. Entonces hay mucho que hacer por acá, mucho que conocer, pero no, por algún motivo no lo vemos o no lo hemos explotado tanto como deberíamos. Aunque sí hay turismo pues interno, pero si se conocieran más los lugares, creo que, porque hay mucho, ¿verdad? Hay mucho en cada lugar. Entonces sí es, como te digo, la percepción siento yo que ha bajado, pero debería de volver a estar ahí, hombre, porque hay que sentirnos orgullosos y es bonito. Yo tengo una pregunta acerca de la producción. Nosotros para producir programas pregrabados son de media hora. Nos hacemos hasta 9, 10 horas desde la grabación hasta que se termina de editar el programa. ¿Cuánto ha sido lo más que han tardado en una producción? Depende. Si es una producción por ejemplo, para el vestido de algún programa o la radio en general, pueden ser semanas. Pueden ser semanas porque se tiene que desarrollar las viñetas institucionales y viñetas de rotación, sellos, vestido de programas, entonces llevan semanas. Eso sí puede ser mucho tiempo. A veces inclusive se termina el material, se presenta hasta las cabezas más altas y es, no. todo el material. A veces pasa, ha pasado. A veces, miren, esto está bueno, ¿verdad? Entonces, otro par de semanas. A veces puede ser que en el mismo día entregue materiales. Depende de la cantidad y el tipo de elementos que lleve. En cuestión de programas, lo que pasa es que con el tiempo aprende uno a utilizar las herramientas de los programas. Hay herramientas dentro de los programas que con un clic le quitan todos los silencios. Entonces ya con eso uno puede avanza media hora.
Puede ser así, aunque normalmente los programas cuando se pregraban tratamos de que sea, aun que sea pregrabado, no lo manejamos que es pregrabado. En el ratito lo estamos haciendo como que estamos saliendo al aire. Para eso, eso obliga al locutor a que no se meta con que, ay, me equivoqué, repitamos, porque ahí estás perdiendo tiempo. O sea, se puede editar, sí, pero perdiste tiempo. En cambio, cuando lo haces como que estás entrevistando, sí, normal, como que estás al aire, al final solo le das marcando tiempos, cuánto tiempo y después fondos y ya estuvo. O sea, estamos hablando de que 2 horas y mucho. Depende, como te digo, depende. Hay otros un poquito más largos, sí, que se llevan un poquito de más elementos. Hay algunos que llevan, necesitan sonidos de ambiente, de algo, porque están desarrollando un tema de, no sé, están hablando del mar, por ejemplo. Entonces, pongámosle sonidos de mar abajo. Entonces, ya eso lleva un poquito más de trabajo, pero es en beneficio de la producción, ¿verdad? Entonces, ¿Algún radioteatro? Exacto. Pero como te digo, cuando uno edita y ya pasa tiempo, pasan 2 cosas. Que solo de ver las gráficas uno sabe dónde, inclusive puede detectar errores solo de ver las gráficas. Sabe dónde hay silencios, a veces uno reconoce dónde se ve dónde hay pausas y a veces cuando hay una pausa y te justifica algo el locutor, se nota mucho porque está la grabación, la gráfica grande, y cuando empieza a hablar la gráfica es más pequeña, entonces yo ya sé automáticamente que hay algo, si no me acuerdo, pues. Entonces son cosas que es cuestión de práctica, y las herramientas de los programas son muy, muy útiles, entonces hay que aprender a utilizar esos programas, y todos, en sí te puedo decir que todos los programas de edición son la misma historia. Lo que pasa es que cada uno tiene le ponen esta cosa con este icono diferente y le ponen, en vez de que se llamara vibrato, se llama víbrolo. ¿Verdad? Entonces aprender eso. Pero sí, como te digo, las herramientas prácticamente son las mismas en todos los programas. Hay que aprender nada más cómo se aplican dentro del mismo programa, y eso hace que todo sea mucho más rápido. Pero como te digo, lo que más les puede servir es que cuando hagan un programa pregrabado, no se metan en la cabeza que están pregrabando. Ustedes están al aire en ese ratito. Eso hace que, como les digo, el locutor se mete en la cabeza de que no me puedo equivocar, y se va de corrido. Entonces solo es de marcarle cuánto tiempo. Por ejemplo, si es de 1 hora y a las 1:30 hay corte, 2 bloques de 30. Y esa es la gran clave realmente. Entonces, pero la práctica. Eso cuando sientas con el dedo nada más y ya estuvo. Y para los locutores, cuando le mandan audios, ¿tienen alguna recomendación? Porque a veces lo mandan, por ejemplo, me decía otro técnico que cuando lo manda muy saturado, eso a veces no se puede arreglar. O sea, prefieren que lo manden más bajo que saturado. Eso ya es una cuestión más técnica. Sí hay una cuestión técnica. Los locutores, ahora se da por cuestión de la pandemia que ya muchos demandan, ya tienen su micrófono y su interfase, ¿verdad? Hay cosas que hay que observar. Primero, el ambiente donde están, porque si hay mucho eco, afecta mucho. Entonces, cuando yo compresiono y proceso, sale eso un poco más. Sí se puede eliminar, pero lo mejor es grabarlo más condiciones las más adecuadas. Otra cuestión técnica es que me lo manden en cierto formato. Yo solo trabajo con WAV. .wav es el formato de sonido de Windows que respeta la mayor calidad. Entonces, son archivos grandes, pero son archivos con toda la calidad que grabaron en ese momento. Un archivo MP3 es un archivo que para poderlo hacer pequeño le cortan frecuencias o le ponen límites a las frecuencias, entonces ya no pesa tanto. El problema es que eso tocó el audio y hizo perder calidad. Entonces se puede utilizar, sí, pero no es como un WAV. Uno pone un WAV a la par de un MP3 y se nota automáticamente, ¿verdad? Eso. Algunos de los elementos. Yo creo que lo pienso, a veces los programas o cuando tengo que editar algo me mandan un WAV, un MP3, un MPG, entonces todo lo pongo en el programa y luego lo tengo que convertir a MP3 a 128 porque me piden. Lo recibí de diferentes fuentes. Ahí perdió toda la calidad, creo yo. Correcto. No, y no sabes si el teléfono tiene la capacidad de grabar con buena calidad. Porque a veces sí todos graban, pero no todos graban con buena calidad. Porque eso depende del procesador del teléfono. Entonces,
puedes tener la misma aplicación en varios teléfonos que te va a dar diferentes resultados, porque el hardware y todo el teléfono es diferente. Lo que puedes hacer ahí es que hay otra cosa. Si se va a grabar, es manejar el estándar del WAV. Ese cualquier computadora lo maneja. El problema con los celulares es que mucha gente graba en los celulares, es que, por ejemplo, en WhatsApp, depende del teléfono, ese es el formato que utiliza para mandarle a otros teléfonos. Puede ser un MP4, puede ser un OGG, puede ser un MPG, porque son... Lo que WhatsApp busca es la mayor comodidad. Lo que más fácil pase, entonces tiene que ser lo más pequeño, ¿no? Entonces, ahí sacrificas toda la calidad también. Y al fin de cuentas, te va a pasar cada formato, ¿verdad? El problema de eso es que ya no, aunque lo conviertas a un formato de mayor calidad, ya no recuperas esa calidad. Entonces, no sé si te has dado cuenta que sí editas uno y que me quedó bien, pero pones el otro en el mismo canal, inclusive suena fatal. Sí. Es por eso. Hay cosas. Cuando se edita hay que también aprender a tener medida. Todo se tiene que medir. Hay un flujo desde que entra el audio hasta que sale en el máster. Todo es un proceso y hay una que se llama etapas de ganancia. Eso es como que la ganancia donde va metiendo el volumen, por decirlo de una manera, aunque la ganancia no es volumen, la ganancia es la medida del... Como el sonido es un efecto físico. Entonces el sonido es que empuja el aire y esas ondas son lo que llegan a los oídos y por eso uno descifra el sonido. Entonces, básicamente las ondas esas se tienen que, pues, tratar de... O sea, es que si respetas la calidad, créeme lo que hasta procesarlo es bien fácil. O sea, no trabajas mucho. Bueno, más de la edición. Actualmente hay una herramienta que tienen muchas plataformas y programas que es con inteligencia artificial arreglar la voz. Una vez lo hice porque era de emergencia. Pues hasta cierto punto fue bueno, pero ya dándome cuenta después, encapsula mucho la voz. Sí. O incluso hace que no se pronuncien bien ciertas palabras, como que no es recomendable entonces. Depende de la herramienta, porque hay unas muy buenas. El Adobe Podcast fue esa vez. Hay una de una empresa que maneja plugins para sonido que se llama Waves, que se llama Isolator. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero es muy buena, muy buena. La que me mencionas también es muy buena. La diferencia es que creo que la aplicas y hace su propio proceso. Sí. Esa sí la aplicas, sí utiliza inteligencia artificial, pero sí puedes ir tocando algunas cosas, entonces te hace diferencia. Lo que sucede es que el ruido y el ambiente son frecuencias que están ahí, entonces necesita cortar todo eso para que no se sienta de esa manera. Y por eso es que se pierde mucha claridad principalmente, porque como hay a veces el ruido también está hasta arriba de las frecuencias, en la parte más alta, a la hora de cortar eso se va a pasar llevando claridad de la voz, es casi que seguro. Hay unas muy buenas, sí, pero todavía una que sea perfecta todavía no existe por el momento. Pero al menos hay que buscar algunas otras que te dejan una calidad muy buena, no la mejor, suficiente para trabajar y que con un fondito bien puesto ya se termina de disfrazar que es una voz aislada. Pero sí, yo creo que es de buscar herramientas también porque hay varias, no solo hay esa. Hay otro programa de Isotope que se llama RX8, que ese también es muy bueno para eso. Ese programa está diseñado para la limpieza, no es tanto editar y grabar, no. En ese programa yo puedo quitarle el eco, puedo quitar los popeos de los golpes, hasta los respiros, todo bien trabajado. Entonces es bien integral el programa y para limpiar voces también es muy bueno en ese sentido. No es perfecto, pero sí es muy bueno. Sí. Bueno, para finalizar esta pequeña entrevista, yo quisiera que usted nos diera un consejo para poder utilizar mejor las herramientas de edición y cómo hacer para que no se note tanto que está editado, porque algunas veces cometemos el error de meter tantos efectos que ya la voz se oye artificial, no natural. Sí. Entonces, que usted nos dé un consejo para evitar esos errores. Creo que el conocimiento, ¿verdad? Saber utilizar las herramientas, porque ahí están y muchas traen ya por defecto cosas, pero no solo porque yo ponga un sonido y le pase ese plugin ya va a hacer su trabajo.
hay que respetar ciertas reglas de volúmenes, de niveles, de varias cosas, condiciones en las que se graba. Porque, por ejemplo, si yo hago una compresión muy fuerte con una voz que se grabó con mucho eco, ese eco empieza a levantar el sonido y se mete demasiado. Entonces llega a ser molesto. Entonces hay que observar mucho las condiciones, implicarse con las herramientas, porque así como existen nuevas herramientas que van saliendo, siempre hay otra empresa que va sacando otra similar o igual o mejor. Y todo el tiempo está pasando eso. Entonces, algo muy bueno que encuentro hoy, yo en unas 2, 3 semanas voy a poder encontrar algo que también está o al mismo nivel o mejor. Muchas cosas ahora sí son pagadas, ¿verdad? Pero por lo menos sí nos dejan probar las herramientas para ver qué tan buen trabajo hacen. Hay algunas que son pagadas y no son tan buenas. Hay otras que son gratis y que son muy buenas herramientas. Recordemos que en la computación ahora ya no es la capacidad de cómo programan cada elemento, cada plugin, para que dé buenos resultados. Entonces hay que buscarlos, no todos son buenos. Básicamente es eso, implicarse, ver las herramientas, conocerlas, saber cómo funcionan, dónde las voy a poder aplicar, porque hay casos donde no se aplican. En cuestión de la voz, para que no sea tan saturada y distorsionada, si uno respeta todas esas reglas que el sonido tiene, créanme que solito el sonido hace su trabajo sin mayores esfuerzos. Lo único que sí hay que entenderlo un poco, hay que leer un poco, hay que estudiar un poco. No es algo complejo, sí, y largo, extenso, si uno lo quiere dedicarse a eso, pero he visto personas que aprenden cosas básicas y que hacen que le funcionen las cosas básicas. Ahora se dio mucho que los locutores, pues después de la pandemia, ya tienen micrófonos y se graban y mandan desde su casa las producciones. Entonces muchos ya tuvieron acceso a todo ese mundo de problemas que los editores hemos tenido. Tengo muchos amigos que lo que hicieron fue contactarme y está bien, porque a fin de cuentas uno lo que tiene que hacer es informarse, buscar, leer. Afortunadamente ahora hay YouTube, ahora hay libros ahí en internet, solo de teclear que quiere y ahí aparece. Entonces hay mucha gente que explica muchas cosas. Ahora ya no es tan difícil como antes, que antes solo o que alguien me lo enseñara o que lo leyera y que tuviera la capacidad de entenderlo solo así, pero implicación, las herramientas ahí están. Y lo único que hay que hacer es entenderlas. A veces sí puede llegar a tener algunas complicaciones entender el sonido, pero si tenemos a alguien o que nos informa bien o que encontramos información adecuada que nos explique detenidamente, podemos llegar a entender, porque tampoco es mandar cohetes a la luna. Pero sí son cositas que se respetan y uno empieza a aprender a respetar los niveles, cómo aplicar esto. Un plugin a veces, digamos, le pongo un efecto, pero si lo reduzco, yo le doy más presencia, más presencia a las cosas naturales. Antes de yo trabajar en radio acá en TGW, trabajé en radios comerciales y en muchas sí me pedían la voz así, que se distorsionara y que se viera así les gustaba, pues. Cuando yo vine acá, no, ya fue diferente. Acá les gusta que sea más natural. Sí se le ponen efectos porque eso es bonito, pero yo creo que es cuestión de tener también un poquito de buen gusto. Hay algunas cosas donde sí van, hay otras donde dicen, no, ¿para qué lo voy a meter ahí? A veces el efecto hace que si algo se está diciendo, la mente no lo entiende. Entonces ahí no pongo efectos. Si estoy, por ejemplo, en un spot X, estoy poniendo una información, una dirección, por ejemplo, yo ahí no le pongo efectos, porque yo quiero que el cerebro esté enfocado en lo que está diciendo y entienda qué está diciendo y que comprenda que es ahí. Si yo le pongo un efecto, corro el riesgo de que ya no se distrae la mente. Se distorsiona el mensaje. Inclusive por eso mismo se utilizan fondos musicales que no tienen voces. Porque cuando uno pone la voz y pone una canción cualquiera que tiene una voz, a veces si es una canción conocida, yo me voy con la canción. Entonces uno pierde la intención final, que es X mensaje transmitir, ¿verdad? Entonces sí, hasta eso hay que tener muy cuidadoso. ¿Qué tipo de fondos? También inclusive no solo porque sea un fondo sin voz está bien, tiene que estar, como le explicaba a tu compañera, muy relacionado a lo que va diciendo la persona, la emoción que lleva la persona. Y eso, la música tiene la facultad de solo con sonidos transmitirnos energía, tristeza, miedo, suspenso, todas solo son 12 notas que ahí están. Pero a lo que voy es que
buscar la simpleza es difícil en radio porque a veces muy simple tampoco no tiene mucha gracia y a veces querer agregarle elementos nos pasamos. Entonces hay que tener un buen gusto y un balance. Por eso le mencionaba a tu compañera hace un rato que es un trabajo en equipo. Yo trabajo con el productor y yo al productor a veces le cuestiono las ideas, o sea, o le digo, mira, ¿esto por qué? ¿O por qué no le ponemos esto? Y él me dice esto y esto. Ok. Las producciones a veces están haciendo y mira, yo siento que esto no, pero eso es una muy buena comunicación que tenemos ellos, o sea, entre nosotros. A veces el locutor sale y dice, miren muchachos, yo siento que ahí ya no se entendió o ahí está raro, ¿no? Entonces también es un trabajo en equipo. Entonces, como te digo, es saber utilizar elementos, comprender cómo funciona cada cosa. No es cuestión de ciencia muy complicada, solo es de tratar de buscar ese buen gusto, que también a veces es complicado tenerlo, pero cuando son varias personas es más fácil, porque yo puedo decir yo tengo un buen gusto y quizás no, pero dentro de 3 personas podemos llegar a tener un consenso. Por ejemplo, a veces me pasa mucho, estoy editando algo y voy poniendo fondos, ¿cómo te gusta ese? No, ese no, ese no, y ese sí, sí, de verdad por esto, entonces todos estamos de acuerdo que está bueno. Yo creo que ahí apuntamos a lo seguro, ¿verdad? Porque ya 3 personas que den una opinión en la misma dirección es algo bueno para la producción, ¿verdad? Entonces hay que saber elegir más o menos qué le vamos aparte de todo el proceso, que sí, ya los elementos finales, porque inclusive hay un fenómeno que si ustedes ponen un sonido con mala calidad, aunque su voz ya esté procesada con buena calidad, esa voz ya se pierde y empieza a perder cierta claridad y algunas cosas, hasta en el qué tipo de calidad tiene la música. Y me refiero no calidad interpretativa, sino que el sonido esté bien, o sea, tenga buen cuerpo, brille en virilidad, que no tenga nada cortado, o sea, eso es algo que también hay que observar. Que los efectos, yo ahora no podría utilizar efectos de 1980, por ejemplo, porque el sonido es horrible. Tengo librerías de ese tiempo, pero las pongo y digo, ojalá qué feo se oye. En cambio, las librerías de ahora son librerías de alta calidad, que se ve casi como que estuvieran a la par de uno. Sonidos de cualquier cosa. Entonces hay que tener, a veces uno no tiene solo de la librería viejita, ¿verdad? Pero hay que esforzarse por buscar ese sonido, pero en nuevo, digamos. Porque ponerlo en viejito se va a ver raro realmente. Una producción nueva, un disparo de un así todo, de un revólver se escucha raro, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en tiempos modernos y que ahora las armas son diferentes, ¿verdad? De hecho, me pasó ahorita, tenemos una radionovela que se está haciendo, es del tiempo de Ubico. Entonces, dentro de los lineamientos está buscar el sonido de armas de esa época. Yo no voy a poner una de 9 milímetros, ¿verdad? Porque ni existían. Entonces me dice, tiene que ser desde aquellas escopetas donde dispara y se ve que pasa 1 minuto cargando, porque eran escopetas viejas o armas viejas. Entonces todo eso lo tengo que usar. Si utilizo esos sonidos en una producción, por ejemplo, de la guerra de ahora, se va a ir raro, ¿verdad? Sí. No está bien. Entonces tener ese criterio de saber qué elegir, que suene bien, que esté acorde, que aporte realmente y que permita que el mensaje que al final se está diciendo se logre entender sin mayor problema. Entonces, ¿alguna vez? Y me imagino que tiene que ver mucho la calidad, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, en la radionovela que nos estaba comentando, no es lo mismo poner el efecto de un disparo con la librería de los 80, no la puede poner por el nivel que ahora hay en toda la producción. Sí. Tiene que buscar el mismo sonido de los 80, solo que es en librerías actuales. Sí, correcto. Si me tocara para que vaya todo en una misma línea. Ajá, exacto. Recuérdense que es como cuando vemos una novela en la televisión por ejemplo, no sé, de los tiempos de la conquista. Vemos los trajes hasta lugares, o sea, uno no ve tal vez todo lo que está decorado atrás, pero atrás está hecho para que dé esa sensación de ese tiempo. Es la misma manera en la radio, o sea, tengo que tener elementos que den esa sensación y si es algo actual, pues bueno, se busca algo con un sonido HD y de todo, pero si es algo viejo, beneficia que sea de esa manera, a menos que el productor quiera y que sea así, pues bueno, se va a hacer de otra manera y se le ponen sonidos nuevos, por ejemplo, y viceversa, o sea, es cuestión de que realmente ubicarse
Y por eso hago la analogía de la televisión, porque, por ejemplo, en la televisión hay un director de ¿qué le llaman? De fotografía, creo yo. Entonces él se encarga de que se vea parejo siempre todo igual, y ahí se falta algo, bueno, lo hace y lo pone. Aquí no hay un director de fotografía, pero entre los tres, o a veces el equipo de trabajo que trabaja, que se hace en las producciones, es ese director de fotografía que va diciendo, mira, este no está bien acá, o si le cambias este sonido, este está bueno, pero no se ve un arma correcta. Bueno, entonces busco otra. Entonces, ese trabajo es importante, y tener las librerías, que es lo más difícil también. Una de las cosas más complicadas, a pesar de que hay internet, dentro del mundo de la edición, es tener la música correcta, porque ahora tenemos el problema de que hay derechos de autor. Antes se agarraba cualquier canción y le damos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si cualquier canción subo a YouTube, me la detecta y me quita el spot. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora hay librería, hay muchas empresas que hacen música para producciones de radio, pero la mayoría son pagadas. Entonces, ¿vale la pena? Sí, yo lo pago. Pero a veces no hay el recurso. Entonces hay que ver cómo uno logra encontrar. Hay algunas que son gratis, obviamente las mejores no. Pero es de buscar elementos. Si no es ahí, pues crearlos inclusive. Bueno, ahí estamos hablando de ser más ya creador de música y todo, pero con las herramientas de hoy en día se puede realmente. Se puede, solo es de cuestión de ahí sí que el cielo es el límite si hay creatividad, porque la creatividad como le mencionaba a tu compañera, este es el centro de todo esto, realmente, porque gracias a esa creatividad yo logro poner un sonido que a pesar de que alguien está hablando algo acá diferente, pero ese sonido te ubica en un espacio, en un lugar o en un tiempo. Entonces, solo es porque mi cerebro pensó, bueno, si yo logro ubicar el cerebro de las personas en ese tiempo, pues se va a entender mejor, ¿no? Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias por toda la información compartida, muy valioso para todos los CPCistas y para todos los estudiantes de comunicación que un día queremos dedicarnos a la edición o a la locución en sí o cualquier otra rama de lo que es la comunicación, que sabemos que hay bastante campo, es muy grande. Entonces, para finalizar esta entrevista, pues le quiero dar las gracias en nombre del grupo del Desconecte por brindarnos esta oportunidad y este espacio para entrevistarlo. Muchas gracias. Es muy satisfactorio para nosotros escuchar todos los conocimientos que usted tiene, porque sabemos que usted es un gran profesional. Entonces, nos nutre a nosotros también y nos impulsa a querer un día ser como usted y como los grandes personajes y artistas que se dedican a esto de la comunicación. Muchas gracias, las palabras motivan. No, pues bienvenidos y ojalá que les sirva, que logren sacar lo que sea para que su beneficio y que esto los motive para implicarse más a todos, porque no solo los del Desconecte, ¿no? Sino todos los seguidores también.